Ok, ahí estamos. Bien, corresponde en el día de hoy entonces revisar los aspectos relacionados con el desarrollo temprano de los sistemas reproductores tanto masculinos como femeninos. ¿Ya? Vamos a partir entonces con el reproductor masculino. ¿Ya? Y para ello entonces vamos a necesitar ir un poquitito atrás en el tiempo, ¿cierto? eh, y poder estacionarnos durante la etapa temprana del desarrollo, específicamente entre la tercera y la séptima semana, que es cuando ocurre este proceso de diferenciación, ¿ya? De tal manera de que el embrión toma las características de un macho o una hembra, ¿cierto? Dependiendo de la información genética que puedan traer las células. La historia parte entonces muy temprano en el desarrollo, cuando aparecen por primera vez las células germinativas primordiales, que aparecen en este caso representadas aquí por estos puntitos de color anaranjado, están normalmente en una primera etapa en la pared del saco vitelino, pero que posteriormente, ¿cierto? Y en la medida que el embrión va adquiriendo una forma tubular, ¿cierto? Se van desplazando a través del sistema digestivo, ¿ya? Para llegar a colonizar entonces una región que nosotros vamos a llamar la cresta gonadal o la cresta genital, que sería esta área que está ubicada allí, ¿cierto? Donde tengo en este minuto el indicador. Esta región que está aquí va a tener la característica, ¿cierto?, de estar ubicado justamente por encima de una gran masa de tejido que se llama mesonefro, que es lo que está representado en este caso de color azul, ¿ya? Y el mesonefros básicamente no es otra cosa que un riñón de tipo intermedio, por eso se llama nefros, ¿ya? Que va a tener una funcionalidad durante las primeras etapas del desarrollo, durante las primeras semanas, ¿ya? Básicamente va a estar funcionando entre la quinta y la octava semana y luego va a desaparecer para ser reemplazado por el metanefro, que es el riñón definitivo, ¿ya? Sin embargo, el mesonefro tiene una función fundamental en el desarrollo del sistema urinario, primero, ¿cierto? Y el genital después. Vamos a ver enseguida cuál es la razón de ello. Volviendo al tema de la colonización, las células entonces comienzan a migrar aproximadamente en la tercera semana de desarrollo, pero estos son movimientos de carácter ameboideo. Por lo tanto, entonces el desplazamiento no es tan rápido, sino que toma un buen par de semanas. Entonces, recién las células germinativas, así vamos a llamar las células que están migrando, ¿cierto? Van a llegar a colonizar esta región aproximadamente entre la quinta y la sexta semana para establecerse de manera definitiva alrededor de la séptima semana. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Aquí tenemos una mirada con un poquito de mayor aumento en esta región para poder entender qué es lo que pasa. En primer lugar, vamos a remitirnos a lo que pasa con el mesonefro, que había dicho yo que era un riñón funcional. ¿Ya? Este riñón va a formar entonces pequeñas unidades de filtración, vamos a llamarlos glomérulos mesonéfricos, y estos glomérulos mesonéfricos obviamente que van a tener una funcionalidad y van a traspasar o van a movilizar, ¿cierto?, el producto de excreción a través de este tubo, ¿cierto? ¿Ya? Que va a finalmente llegar a un conducto que corre de manera longitudinal a lo largo del embrión. Este conducto, que es derivado del mesonefro, se va a llamar conducto de Wolff, ¿ya? Y que es este tubito que aparece aquí graficado, pero que no aparece nombrado. Lo vamos a retomar después. Pero para que tengan la idea clara, entonces, cuando yo digo que corre de manera longitudinal, ¿cierto? Recorre al embrión, ¿cierto? Desde la región cefálica hasta la región caudal. Eso es un punto a tener en consideración. Después, a partir del epitelio, que está en la región celómica, esta región que está aquí es la parte de la cavidad, futura cavidad del abdominal del embrión, ¿cierto? El epitelio sufre un proceso que se llama de invaginación, vale decir, ¿cierto?, que se forma una pequeña vesiculita que se introduce ¿ya? En esta masa de tejido, que se va a llamar mesénquima, y va a formar un segundo tubo que es paralelo a este conducto de Wolff,
que va a ser llamado el conducto de Miller, pero que no está asociado, ¿cierto?, al sistema urinario, sino que simplemente es un tubo que corre paralelo. Después vamos a ver para qué funciona. Eso pasa entonces con el desarrollo del sistema urinario, mientras que en la parte del sistema reproductor lo que está ocurriendo entonces es que las células germinativas están llegando a colonizar entonces, ¿cierto?, a esta región. Ustedes se fijan, ahí dice aproximadamente las 6 semanas cuando ya están llegando a esta área y se establecen definitivamente en la 7ª semana, como les decía yo. Ahora, en esta región, ¿cierto?, que yo había dicho que se llamaba la cresta gonadal o la cresta genital, lo que sucede es que el tejido, el mesénquima que está aquí, sufre un proceso de diferenciación bastante particular. Y eso significa que las células que están en la región más periférica, serían estas que están acá, que aparecen teñidas de color oscuro, ¿ya? Y que forman parte del epitelio celómico, ¿ya?, que es el mismo epitelio que formó esta estructura de acá, lo que va a hacer es proliferar hacia la región medial, ¿ya?, hacia acá, ¿ya?, y va a formar entonces unas estructuras que vamos a llamar los cordones sexuales primitivos. Estos cordones sexuales primitivos entonces lo que hacen es generar una masa compacta de tejido que se va a ir disponiendo hacia el interior, ¿ya? Y hacia ese lugar es donde van a llegar entonces las células germinativas primordiales. Un elemento básico que hay que tener en cuenta es que las células germinativas primordiales ya traen definido el sexo del individuo, ¿ya? El sexo del individuo debemos recordar que se establece al momento en que ocurre la fecundación, cuando se junta un ovocito, que da información X, con un espermatozoide que puede traer la alternativa X o la alternativa Y. Entonces, cuando se produce la unión del espermatozoide con el ovocito, ya se determina el sexo, ¿cierto?, genético, ¿ya?, del individuo. Sin embargo, ese sexo genético no se expresa sino más tarde, comienza recién a eventualmente diferenciarse aproximadamente en la 7ª semana, que es cuando las células germinativas colonizan, ¿cierto?, esta región que está acá, ¿ya? ¿Y por qué va a definirse ahí? Es porque en este lugar se va a producir también un establecimiento diferenciado, ¿cierto?, de las células germinativas que van a llegar a ocupar este espacio, ¿ya? Aquí, digamos, más o menos la misma idea, ¿cierto?, para tener claro entonces que aquí va el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Tener claro, ¿cierto?, que el mesonefros es una estructura bastante alargadita, ¿cierto?, y que la gónada se ubica entonces en una posición muy próxima, ¿cierto?, a este mesónefro, ¿ya? Aquí está representado lo mismo que yo les contaba recién, con la diferenciación, obviamente, ¿cierto?, de la gónada. ¿Por qué decía yo que se establece recién en la 7ª semana? Vamos a estudiarlo con un poco más de detalle. En la cresta gonadal, que era la estructura que acabamos de ver, ¿cierto?, llegan entonces las células germinativas primordiales. Y estas células germinativas primordiales pueden ser XX o XY, ¿cierto?, para diferenciar macho de hembra. Y lo que va a ocurrir entonces va a ser lo siguiente. Veníamos, ¿cierto?, pensando en el desarrollo del sistema de un macho. Lo que va a ocurrir entonces es que cuando está presente el heterocromosoma ahí, lo que ocurre entonces es la expresión del antígeno HI, y eso significa en términos prácticos, ¿cierto?, que el tejido que se encuentra en la cresta gonadal, cresta genital, se va a transformar en cordones testiculares. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que va a significar es que el segmento de estos cordones sexuales primitivos que están ubicados en la región central se van a desconectar, ¿cierto?, de la base que está en la región cortical, ¿ya?, y van a permanecer entonces ubicados solamente en la región medial, ¿ya? De tal manera entonces que hay una pérdida de la conexión, ¿cierto?, en este punto, y los cordones entonces quedan ubicados solamente en la región medial. Y al perderse esa conexión, entonces lo que sucede es que se van a aparecer los cordones, entonces, ¿cierto?, testiculares. ¿Y cómo van a quedar organizados entonces estos cordones testiculares? Son los mismos cordones sexuales, ¿cierto?, que venían en un principio, pero que ahora, ¿cierto?, al desprenderse de su comunicación con el epitelio, que está en la región cortical, ahora se van a transformar en cordones testiculares, porque
el antígeno HI lo que va a hacer entonces es permitir que las células germinativas primordiales se transformen en espermatogonias, ¿ya? Y esas espermatogonias, ¿cierto?, se van a rodear de las células que formaban parte de los cordones sexuales, ¿ya? Y esas células se van a transformar en las células de Sertoli. El conjunto, entonces, de espermatogonias más células de Sertoli, ¿cierto?, van a formar entonces este núcleo que nosotros vamos a llamar cordón testicular. Ahora, dentro de ese mismo grupo de células que estaban formando, que estaban ubicados entre los cordones testiculares, voy a volver a la imagen para poder entenderlo aquí, las células que estaban aquí en medio, ¿cierto?, se van a transformar en las células intersticiales o células de Leydig, ¿ya?, que son las que aparecen mencionadas aquí. ¿Ya? De manera entonces que estructuralmente ahora la gónada deja de ser una estructura homogénea, ¿ya?, y cuando aparecen, ¿cierto?, o empieza a expresarse el antígeno HI, se forman entonces pequeñas pelotitas, que vamos a llamar cordones, y estos cordones, junto con las células que están por fuera, entonces comienzan el proceso de diferenciación de un testículo. ¿Ya? ¿Y cómo ocurre eso? Primero, lo que va a ocurrir es que las células de Sertoli van a producir una hormona que se va a llamar la hormona antimileriana. ¿Ya? Y la hormona antimileriana lo que va a hacer es inhibir el desarrollo del conducto de Miller. Vale decir, si volvemos un poco a la imagen de acá, ¿cierto?, la hormona antimileriana va a hacer desaparecer este conducto. ¿Y por qué razón? Porque como el individuo traía información genética que indicaba que iba a ser un macho, ¿cierto?, va a eliminar el conducto que potencialmente debiera formar las estructuras, ¿cierto?, o bien digo, los genitales sexuales internos, ¿no?, las estructuras genitales internas de una hembra. ¿Ya? Este conducto va a estar presente en las hembras y va a desaparecer el conducto de Wolff. Y en el caso, ¿cierto?, que estamos viendo nosotros, va a persistir el conducto de Wolff y va a desaparecer entonces el conducto de Miller. Y para que desaparezca el conducto de Miller, entonces lo que tiene que ocurrir es que la célula de Sertoli, ahora estamos haciendo el camino al revés, tenga que producir la hormona antimileriana. Entonces, eso explica, por un lado, ¿cierto?, la desaparición del conducto de Miller, y por otro lado, ¿cierto?, lo que hace es que las células de Leydig, las células intersticiales, van a producir los andrógenos necesarios para que persista el conducto de Wolff, ¿ya? Y el conducto de Wolff posteriormente, una vez que deje, ¿cierto?, de formar parte del sistema urinario, ¿ya?, porque hay que recordar que viene el otro riñón, que es el metanefros, ¿ya?, que viene más abajo, ¿ya? Entonces, una vez que el conducto de Wolff deje de funcionar como vía de evacuación del mesonefro, se va a transformar entonces en el epidídimo, el conducto deferente, vesícula seminal y canal eyaculador. De esa manera, entonces, la estructuración temprana de un cordón testicular, ¿cierto?, permite entonces que se proyecte el desarrollo de las estructuras genitales entonces masculinas internas. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué es lo que pasa con la información doble X? En ese caso, lo que va a ocurrir es la estructuración de un ovario. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? Va a ocurrir la aparición de nidos ovulares, ¿ya? Y esos nidos ovulares también van a tener dos tipos celulares diferentes. Van a tener las ovogonias, ¿cierto?, y las células pregranulócitas, ¿ya?, o células foliculares, ¿ya?, que son las mismas células, ¿cierto?, que están formando parte de los cordones sexuales. ¿Ya? En este caso, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este caso, los estrógenos placentarios, los estrógenos maternos, ¿cierto?, lo que van a hacer es estimular la persistencia del conducto de Miller, ¿ya? Y el conducto de Miller, una vez que persista, ¿cierto?, en el tiempo, lo que va a hacer es desarrollar el oviducto, ¿cierto?, el útero y el tercio superior de la vagina. Y en este caso, ¿cierto?, como el conducto de Wolff estaba asociado al desarrollo del sistema urinario del componente mesonéfrico, va a desaparecer, porque aquí no va a cumplir ninguna función. ¿Ya? Y el que actúa o el que se desarrolla entonces es el conducto del hijo.
Tal vez esta diapositiva aclara un poco más el panorama, ¿cierto? Cuando uno tiene la idea de esta gónada que aquí se llama bipotencial. ¿Ya? Aquí tenemos nuestra gónada entonces con el conducto de Wolff, ¿cierto? Y el conducto de Miller. Ese es el punto de partida, ¿cierto? Cuando el sistema genital está, ¿cierto? Sin diferenciar. Si aparece entonces cordones testiculares, van a producir, las células de Leydig van a ayudar a la producción, entonces, ¿cierto? Al mantenimiento de este conducto de Wolff, y la hormona antimileriana, lo que va a ocurrir, lo que va a hacer entonces es eliminar el conducto de Miller. Por lo tanto, entonces persiste, tal como aparece aquí, el conducto de Wolff. Y va a formar entonces lo que yo ya había mencionado previamente. Al revés, ¿cierto? Cuando tenemos un ovario, vamos a tener nidos ovulares, ¿ya? Y los estrógenos que vienen de afuera, los estrógenos placentarios más los estrógenos maternos, lo que hacen entonces es mantener el desarrollo, ¿cierto?, del conducto de Miller, y se forma entonces el oviducto útero y el tercio superior de la vagina. Ese es más o menos el modelo general, ¿cierto?, con el cual uno tiene que lidiar para entender un poco la diferenciación temprana, porque estamos hablando simplemente de la diferenciación de los genitales internos, ¿ya? O de las vías genitales internas. Aquí es para, más que nada, reducir un poco la idea, la misma idea que habíamos comentado recién, ¿cierto? Con la gonada indiferenciada, y en el caso del testículo, los cordones, ¿cierto?, que se van a desarrollar son los cordones que están en la región medular, ¿ya? O en la región central, ¿ya? Mientras que los cordones que estaban en la región cortical, había dicho yo que desaparecían, ¿ya? Y en este caso se van a transformar entonces en una albuginia, que va a recibir finalmente el nombre de albuginia testicular. En el caso del ovario, ¿cierto?, los que se van a desarrollar, no sé si lo mencioné por ahí, van a ser los cordones que están ubicados en la región cortical. Creo que no lo he mencionado. Voy a volver a hacer. ¿Ya? En el caso del ovario, estos cordones que están aquí van a desaparecer. ¿Ya? No se van a desarrollar, ¿cierto? Se van a reabsorber. ¿Ya? Y lo que va a permanecer entonces son los cordones o el segmento de los cordones que está en la región de la corteza. ¿Ya? Por lo tanto, entonces son componentes diferentes. En el caso del macho se desarrolla la región medular y la región cortical se atrofia, y en el caso de la hembra, la región medular se atrofia y la región cortical es la que se desarrolla. ¿Ya? Entonces eso permite que haya estructuras histológicas que son diferentes en el, temprano en el desarrollo, tanto en el macho como en la hembra. ¿Ya? Aquí se repite entonces lo que mencionaba recién, los cordones medulares degeneran, ¿ya? Y los cordones corticales se desarrollan. ¿Ya? Y en este caso, obviamente, como los cordones corticales se desarrollan, no hay formación de una albuginia, ¿ya? Porque la albuginia es exclusiva del testículo. ¿Ya? Resumiendo un poco lo que les he contado, entonces tenemos que el testículo va a producir la hormona antimileriana, ¿ya? Lo cual entonces va a eliminar el conducto paramesonéfrico, y la testosterona entonces, lo que producida por las células de Leydig, va a estimular entonces el desarrollo de los conductos de Wolff, ¿ya? Y parte de esta testosterona va a transformarse luego en dihidrotestosterona, va a permitir ahora la expresión de los genitales externos, ¿cierto? Se entiende en este caso el crecimiento del pene, el escroto y la próstata. Vamos a ir entonces a estudiar con más detalle lo que aparece aquí. Aquí tenemos una comparación entonces entre lo que sucede en el desarrollo del macho con el desarrollo de una hembra, desde el punto de vista de la gónada como tal. Como ustedes pueden ver, aquí nosotros tenemos entonces el desarrollo de los cordones medulares. Serían estos que están acá, ¿cierto? Y la formación de la túnica albugia. Los cordones testiculares se van a unir entonces a los conductos que están próximos a la gónada y que forman parte, ¿cierto?, del mesonéfro. Ustedes se fijan, aquí tenemos el mesonéfros dibujado con sus glomérulos, ¿cierto?, y sus túbulos de evacuación, ¿cierto? Entonces, aquellos componentes que están ubicados a la altura de la gónada van a persistir y van a ser utilizados, ¿cierto?,
como vía de evacuación de los productos, ¿cierto?, de la gónada masculina. ¿Ya? Por eso es que cuando uno habla del desarrollo del sistema urinario, tiene que hablar del sistema urinario y genital, porque van juntos, en este caso, en el caso del macho. ¿Ya? Entonces, todo el segmento, ¿cierto?, del mesonefro que le es útil a la gónada van a persistir y todo el resto va a desaparecer. En este caso, todos los tubos que están desde aquí hacia arriba van a degenerar porque no van a cumplir ninguna función, ¿cierto?, relacionada con el desarrollo de la gónada. ¿Ya? En el caso del desarrollo de un ovario, lo que se va a desarrollar entonces es la región cortical, tal como mencionaba yo aquí. Por lo tanto, entonces, si la región medular, que es esta que está aquí, no tiene ninguna funcionalidad, todos los componentes que están aquí y que forman parte del mesonefro van a desaparecer, porque no van a tener ninguna utilidad práctica. ¿Ya? Y van a desaparecer tanto estos túbulos, ¿ya?, que originalmente tienen entonces glomérulos mesonéfricos, como también el conducto de Wolff, que es el segmento que va hacia abajo. Y obviamente lo único que se va a desarrollar, esto va a ser este tubo que está acá. Esta es la representación entonces del desarrollo, ¿cierto?, del testículo. Aquí podemos ver entonces cómo los cordones se comunican entonces con los túbulos y van a formar entonces la red de testis o la red de Haller, ¿ya?, que serían entonces estos pequeños puntos de unión que están aquí, ¿ya?, y estos puntos de unión entonces van a transformar posteriormente en los conductillos deferentes, ¿ya?, todos estos que están aquí, y luego va a venir el conducto deferente hacia abajo, el epidídimo y el canal eyaculador. En un principio, cuando estas estructuras son solamente cordones testiculares, no hay vaciado, ¿cierto?, de ningún tipo de producto hacia estos conductos, ¿ya? Pero una vez iniciado el proceso de, cuando se alcance la pubertad, ¿ya?, y estos cordones se transformen en túbulos seminíferos, entonces los espermatozoides que van a ser generados aquí van a pasar a través de la red de testis a los conductillos eferentes y luego van a bajar entonces hacia el epidídimo para quedar acumulados allí entonces hasta el momento de su evacuación. Ese es entonces lo que sucede desde la perspectiva del testículo. Ahora bien, ya vimos qué es lo que pasaba aquí en el desarrollo de la gónada. Vamos a seguir ahora un poco qué es lo que pasa con el conducto de Wolff. Hemos hablado del conducto de Wolff en este caso. Aquí podemos ver cómo el conducto de Wolff desciende, ¿cierto?, y se comunica en la región inferior hacia la cloaca, ¿ya? Durante la primera etapa del desarrollo, los mamíferos tenemos una cloaca, ¿ya? Y la cloaca no es otra cosa que simplemente una cavidad a la cual desembocan tanto los productos, ¿cierto?, de evacuación del sistema urinario como los productos de evacuación del sistema digestivo. Aquí está la conexión con el sistema digestivo. Entonces llegan ambos productos al mismo lugar y potencialmente son evacuados entonces bajo la misma forma. Lo que sí hay que recordar que en este minuto, ¿cierto?, la producción digamos, de desecho del sistema digestivo son escasos porque obviamente estamos hablando de que el embrión está siendo alimentado básicamente a través, ¿cierto?, de la vía sanguínea, ¿ya? Y la gran mayoría de los productos de desecho, entonces, que se van a formar van a ser productos de carácter líquido y no residuos sólidos, como ocurre en la etapa adulta. Por lo tanto, no es un problema durante la primera etapa del desarrollo, ¿ya? Y esto estamos hablando de que de las primeras 7 semanas, porque ya la octava semana va a estar completamente separado, entonces, ¿cierto?, lo que va a ser urinario de lo que va a ser digestivo, por la aparición de un tabique, que sería este que está aquí, que se llama el tabique urogenital. ¿Profe? ¿Sí? Esa cloaca está conectada a los conductos de la madre, ¿no? Como para... Porque no creo que tire los desechos adentro. No, es que lo que pasa es que van a pasar al saco amniótico. Ah, ok. Claro, porque hay que pensar que esto está metido dentro del saco amniótico. ¿Ya? Van al saco amniótico, ¿cierto? Entonces ahí van a difundir y hay un proceso de deglución y de reciclaje, ¿ya?
Vale. porque el embrión igual va a tragar lo que tiene el líquido amniótico. Pero eso, ojo, va a ser un periodo corto, porque la gran mayoría de los productos desechos van a salir vía sanguínea. ¿Ya? ¿Sí? Ok, entonces se produce la separación de este tabique y ahí en ese minuto, perdón, el descenso de este tabique, y ahí en ese momento entonces quedan separados lo que va a ser la vejiga urinaria, sería este componente superior, ¿cierto? Y el conducto ano-rectal que queda por detrás. Esto tengo que explicarlo en función de lo que viene enseguida. El conducto de Wolff desciende entonces hacia la vejiga urinaria, perdón, hacia la cloaca en un principio, pero una vez que se establece la separación, van a llegar a la vejiga urinaria. Y una vez que se forme la vejiga, en el caso de los machos, este mismo conducto de Wolff va a formar entonces los componentes adicionales, ¿cierto? Que yo había mencionado, que están aquí en la siguiente diapositiva, que va a ser la vesícula seminal, ¿cierto? ¿Ya? Fundamentalmente, bueno, y hacia arriba viene el conducto deferente. ¿Ya? Ahora, junto con el desarrollo o la llegada, ¿cierto?, del conducto deferente, perdón, del conducto de Wolff a este punto, que se transforma en el conducto deferente, se va a incorporar entonces ahora, una vez que comience a originarse, ¿cierto?, el desarrollo de los genitales externos, ¿cierto?, va a desembocar finalmente en la uretra. Va a ser este segmento llamado la uretra. ¿Ya? En torno a la porción pélvica del seno, en un principio, ¿cierto?, se va a llamar el seno urogenital primitivo, antes que, digamos, esta región se transforme en el pene, ¿cierto? Esta región de aquí vamos a llamarla región pelviana o región pélvica, ¿cierto? ¿Ya? Y esta región pélvica va a permitir el desarrollo de estructuras anexas, un par de glándulas anexas que van a ser la glándula prostática en términos prácticos, más las otras glándulas, ¿cierto? Que son accesorias al sistema reproductor masculino. ¿Ya? Entonces, este segmento de aquí se va a transformar entonces en la uretra prostática, ¿ya? Y luego la región anterior de este segmento de la uretra, ¿cierto?, se va a ir, va a ir quedando incorporada en la región peniana, ¿ya?, para que finalmente entonces forme parte de la uretra peniana como está representada en este mismo. Para complementar lo que había mencionado respecto al desarrollo del sistema urinario, en un principio, el metanefro, que es este que está acá, que es el riñón definitivo, forma el uréter y el uréter desemboca justo al conducto de Wolff. ¿Ya? Pero posteriormente, entonces, se va a producir una separación y como ustedes ven, el conducto, el uréter va a quedar absolutamente separado entonces del conducto deferente. ¿Ya? Y esto tiene que ver con dos procesos de movimiento. Uno, que el riñón va a ascender, no va a estar ubicado en una región tan caudal, ¿ya? Va a tener entonces una posición más alta, y por otro lado que el testículo va a descender, ¿ya? Porque va a tener que estar ubicado en la región escrotal, ¿ya? Y eso va a significar entonces que el testículo, que está en una posición más elevada, ¿cierto?, tiende a pasar a una posición un poco más caudal. Entonces estos dos elementos contribuyen a que estos conductos finalmente se separan. Si bien es cierto, en un principio, ¿cierto?, hay llegada de los productos potencialmente desechos hacia el conducto de Wolff, finalmente entonces, como les digo, se separan. Ahora bien, cuando está ocurriendo este proceso, estamos hablando entre la séptima y la octava semana de desarrollo, lo que va a ocurrir es que este segmento que está aquí, ¿cierto?, lo vamos a caracterizar de una manera, le vamos a dar un nombre diferente. Esta región que está acá arriba se va a llamar la región fálica. Esta región fálica entonces va a comenzar a estirarse, ¿ya?, tal como aparece acá, ¿ya?, como resultado del proceso de fusión, ¿cierto?, que está ocurriendo en esta región. Hay que recordar que originalmente aquí había una cloaca, por lo tanto esto estaba todo abierto. En esta sección transversal podemos ver que en términos prácticos estaba abierto, ¿cierto? Pero que luego entonces comienza a descender este tabique, y este tabique lo que hace es separar entonces estos segmentos. Y al bajar este tabique, ¿cierto?, lo que hace es tender a unir todos estos bloques de tejidos que están aquí, ¿ya?,
porque hay que recordar que esta es una sección sagital, por lo tanto, de manera lateral hay tejido, ¿ya? Y cuando ocurre entonces el descenso de este tabique, lo que va a pasar va a ser más o menos lo siguiente. El tabique va a descender, ¿cierto? Y va a unirse acá y va a formar el perineo, o el perineo, ¿ya? Pero lateralmente, como les decía yo, hay bloques o masas de tejido que están allí presentes, y esos bloques o masas de tejido, ¿cierto? Van a tener entonces que entrar en un proceso de fusión, ¿ya? Hacia la región posterior se va a formar entonces el ano, tal como está aquí, ¿cierto? Y para que lo vean, aquí está, ¿cierto? Entonces en este rato estamos haciendo una visión desde aquí hacia allá, aquí estaría el ano. El tabique que desciende va a formar el perineo, ¿cierto? Que sería este segmento de aquí, y aquí hacia adelante viene lo que nosotros habíamos llamado el seno urogenital, que posteriormente, una vez que se desarrolle entonces, o se cierre, ¿cierto? Estos bloques de tejido van a formar entonces la uretra, ¿ya? Que es lo que en el fondo vamos a ver aquí, ¿cierto? Entonces cuando se produce la fusión de estos bloques de tejido, ¿cierto? Se produce el alargamiento de la región medial, que sería esta de acá, para formar esta estructura que estaría acá, que va a ser este. Y vamos a verlo con un poco más de detalle. Hacia los lados, entonces, vamos a tener un bloque de tejido grueso que van a ser llamadas las protuberancias escrotales. Si ustedes se fijan aquí, es una masa de tejido bastante voluminoso, ¿ya? Que queda o que está delimitando en la región interior un par de pliegues que son un poco más delgados, que serían los pliegues uretrales, que serían los que están representados en este caso de un color más bien rojizo, ¿ya? Entonces, en la medida que este tabique va descendiendo, ¿cierto? Lo que hace en términos prácticos es empujar a estos dos tejidos para que se desplacen hacia arriba y se produzca el cierre entonces de la uretra. En términos prácticos, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que el tejido va a ir avanzando de aquí hacia allá, ¿sí? De tal manera entonces que va a ir delimitando la uretra y el espacio que originalmente estaba abierto aquí quede cerrado, ¿ya? Eso es lo que ocurre aquí. Entonces, desde la región dorsal hacia la región ventral se produce entonces la fusión, ¿ya? Y en la medida que se va fusionando, entonces se va cerrando este espacio que le vamos a llamar surco uretral, y la región anterior, que es la región fálica, también va a tener un crecimiento exagerado, lo que va a permitir entonces que posteriormente toda esta estructura que se desarrolle de una manera un poco más considerable, va a permitir entonces la formación del pene, ¿cierto? Y las protuberancias escrotales, que eran estas bolsas laterales que están aquí, finalmente entonces se van a transformar en la bolsa escrotal. Y hasta este punto entonces van a tener que descender los testículos que en un principio estaban ubicados en la región superior. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Más o menos Entiendo. claro? ¿Sí? Espero que quede claro. Ok, vamos entonces a la segunda parte. Tenemos entonces formado, ¿cierto?, los sacos escrotales, tenemos el pene, pero se nos olvida algo que es sumamente importante, y es que el testículo estaba ubicado en la porción, ¿cierto?, más bien pélvica, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es hacer, o sea, más bien, no es pélvica, ¿cierto?, es bastante más arriba, ¿ya? Lo que hay que hacer entonces ahora en este minuto es que el testículo hay que hacerlo descender, ¿ya? Entonces, para eso, el testículo tiene, ¿cierto?, alguien que le va a dirigir este proceso de migración, ¿ya? Y que va a ser el ligamento genital caudal, que sería este ligamento que está aquí, y que tiene una base, que sería esta que está aquí, que está justamente ubicado por delante de la síntesis púbica, ya que va a ser el gobernaculum testis. Se va a llamar gobernaculum testis, ¿ya? O gobernador del testículo. Esa es la traducción literal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este ligamento genital comienza a retraerse, comienza a cortarse, ¿ya? Y al acortarse, obviamente lo que hace, ¿es cierto?, es atraer el testículo hacia la región más caudal, ¿ya? Eso con ayuda entonces del gobernaculum testis. Una vez que se acorta por completo el ligamento genital caudal, ¿cierto?, el gobernaculum ahora comienza a estirarse, ¿ya? Y es porque en el fondo lo que pasa es que el gobernaculum, ¿cierto?, ahora toma como una posta, ¿cierto?, al testículo, lo recibe y lo comienza a desplazar entonces hacia el lugar donde se están formando los sacos escrotales.
Recuerden que nosotros estamos hablando que en este minuto había unas protuberancias laterales que se llaman las protuberancias escrotales, y hasta este punto entonces está ocurriendo, ¿cierto?, la migración. Ojo que lo que yo le estoy contando de manera separada ocurre de manera paralela, ¿ya? Todo esto va ocurriendo junto, ¿ya? No ocurren como eventos separados, sino que van todos ocurriendo al mismo tiempo para que pueda ocurrir entonces la formación normal, ¿ya? Se separan estas historias, ¿cierto?, básicamente para poder entender, ¿cierto?, de manera completa lo que está pasando. Entonces, por eso que lo he puesto en canales diferentes, pero la idea es que todo ocurre en conjunto, ¿ya? Entonces, en la medida que van apareciendo las prominencias escrotales, que yo les mencionaba recién, ¿cierto?, el gobernáculum comienza a alargarse y comienza a arrastrar el testículo hacia la región, ¿cierto?, donde está ubicado entonces los sacos escrotales, ¿ya? Una vez que comienza a alargarse, ¿cierto?, el testículo comienza a descender, ¿cierto?, pasa por delante de la sínfisis púbica y finalmente el gobernáculum detiene su alargamiento y comienza entonces a reducirse también en tamaño, de tal manera que finalmente el gobernáculum queda reducido a una mínima expresión, pero ese es el momento en el cual el testículo ha llegado a ubicarse, ¿cierto?, justamente en el saco escrotal. Y obviamente entonces el saco escrotal termina su formación cuando ha ocurrido entonces la unión o la fusión completa de estos tabiques que habíamos visto, ¿cierto?, previamente, que están aquí, ¿ya? Entonces en ese minuto es cuando termina este proceso. Ahora, este proceso obviamente no va a ocurrir completo durante el desarrollo temprano, sino que va a ir ocurriendo, ¿cierto?, la parte más tardía del desarrollo, ¿sí? Estamos hablando ahora en términos de no semanas, sino que en términos de los meses. Aquí para mostrar con un poco más de detalle, ¿cierto?, el descenso del testículo, aquí está ubicado, ¿cierto?, y la región escrotal, y ahí quedan entonces restos, ¿cierto?, del gobernáculum test, ¿ya? Obviamente que cuando se produce el descenso, ¿cierto?, del testículo, hay aparición de una pequeña cavidad, ¿cierto?, que estaría en este momento que estoy representada aquí por el color azul, que se va a llamar el proceso vaginal. Pero esa cavidad termina por desaparecer, ¿cierto?, en un minuto determinado y queda entonces todo el tejido sellado, ¿cierto?, ya, sin ninguna cavidad en medio. Cuando ocurre entonces el desplazamiento del testículo, ocurre la reorganización o el redesplazamiento, ¿cierto?, de aquellos conductos que estaban ubicados de una manera incorrecta en la etapa temprana del desarrollo, ¿ya? Si ustedes recuerdan, yo les mostraba, ¿cierto?, este modelo, ¿ya?, en donde estaban los conductillos deferentes, ¿cierto?, el conducto deferente, ¿ya?, y el conducto deferente entonces apuntaba hacia abajo, ¿cierto?, ¿ya?, pero apuntaba hacia abajo y desembocando hacia la cloaca, ¿ya?, en un principio, ¿ya? Pero resulta que esa no es la posición definitiva, ¿cierto?, de este conducto, ¿ya? Incluso en este caso, y aquí no aparece nombrado, pero el epididimo debió haber quedado aquí, ¿ya? Por lo tanto, entonces, estructuralmente, cuando nosotros vemos el modelo, ¿cierto?, del testículo que nosotros tenemos, es un poco equívoco, ¿cierto?, a primera instancia. Y eso tiene que ver, entonces, en que en esta etapa del desarrollo del testículo no ha descendido, ¿ya? Esto de acá, ¿cierto?, es el modelo, entonces, final, ¿ya? Y aquí podemos ver, entonces, ¿cierto?, que el testículo se encuentra ubicado ya en el saco escrotal, ¿cierto? Y los conductillos entonces ahora se están vaciando primero al epidídimo, ¿ya? Luego vendría el conducto deferente, el canal eyaculador, ¿cierto?, y la vesícula. Finalmente esto se conectaría entonces hacia el exterior, ¿cierto?, al P, ¿ya? Esa es más o menos la lógica ahora, ¿cierto?, una vez que ha ocurrido entonces el descenso del testículo, ¿ya? Y obviamente entonces posteriormente estos que originalmente se llaman cordones, ¿cierto?, se van a tunelizar, se dice así, porque van a aparecer entonces en el interior las células reproductoras, los espermatozoides, y en ese momento entonces, ¿cierto?, es cuando se produce el vaciado de los espermatozoides que están aquí
primero hacia la red de Testis o la red de Halle, luego los conductillos eferentes y el epididimo donde van a estar almacenados entonces los espermatozoides durante un largo periodo de tiempo. Hasta allí lo que sucede con el caso del macho. ¿Preguntas si hay al respecto? Parece que no. Bueno, sigamos entonces con lo que sucede en la hembra. Tengo que volver entonces a la diapositiva que ya habíamos visto, ¿cierto? En donde estaban representados ahora, o debería estar representado fundamentalmente el conducto de Miller. ¿Ya? Este es el conducto de Miller y el resultado final va a ser esto de acá. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, primero habíamos dicho que los estrógenos que se producen de manera externa, primero, a través de la madre, ¿ya? Y por otro lado, los estrógenos placentarios. Hay que recordar que el embrión en este momento está en desarrollo, ¿cierto? Y más o menos a la séptima, octava semana ya está formada los primeros indicios de la placenta. Por lo tanto, entonces esta pequeña placenta que se está formando ya está empezando a producir, obviamente, estrógeno, pero esos niveles de estrógeno no son lo suficientemente fuertes para poder gatillar el proceso de diferenciación de los genitales, de las vías genitales internas. Para eso entonces tiene que venir una contribución de los estrógenos maternos. Por eso es que están sumadas aquí ambas fuentes. ¿Ya? Esas fuentes entonces lo que van a hacer, por un lado, generar las vías genitales internas, llámese trompa o oviducto, ¿cierto? El útero y el tercio superior de la vagina. Y por otro lado, entonces, ¿cierto? También tiene que contribuir a la formación de los genitales externos, va a decir a los labios, el clítoris y la parte, los 2 tercios inferiores del fondo, 2 tercios inferiores de la vagina. Retomando la historia, entonces, para hacerla más completa, en el caso del ovario, entonces dije yo que la región cortical era la que se iba a desarrollar. Aquí está la región cortical, aquí está representado el epitelio, ¿cierto?, ovárico, está de manera exagerada, ¿sí? Se fijan, se ve como un bloque muy grueso. En realidad, el epitelio ovárico no es tan grueso como pareciera ser, que lo indica esta imagen. ¿Ya? La región cortical es la que se desarrolla. Aquí es donde van a estar nuestras ovogonias primero y nuestros ovocitos después, rodeados de las células foliculares, ¿cierto? Y los cordones, ¿cierto?, medulares que yo había mencionado estaban presentes en el caso del testículo, ahora desaparecen y por lo tanto también va a desaparecer entonces el conducto de Wolff. Recordar que el conducto de Wolff, como tiene un componente urinario, en este caso el componente urinario, ¿cierto?, va a desaparecer porque el riñón que va a funcionar va a ser el metanefro, y el metanefro entonces va a tener su propia vía de evacuación que es el ureter, ¿ya? Y hay que recordar también que en un principio, ¿cierto?, el conducto de Wolff recibe la evacuación del ureter, pero que en este caso en particular, como el conducto de Wolff va a desaparecer, entonces el conducto, el ureter va a quedar vaciando directamente en la vejiga urinaria, ¿ya? Lo que va a suceder entonces es que el conducto de Miller va a tener, lo vamos a diferenciar en 3 componentes. Un componente que corre o que cae, ¿cierto?, de manera vertical, vamos a llamar el componente craneal. Un segundo componente que es horizontal, que sería este que está aquí, y el tercer componente que sería también un componente, ¿cierto?, que cae de manera vertical y que va a formar parte entonces de la parte de la cavidad uterina. ¿Ya? Entonces, tiene un primer destino craneal, horizontal, y luego tiene otro horizontal, pero, vertical, horizontal, ¿cierto?, y vertical, pero el último vertical, que es la última porción, ¿cierto?, va a unirse entonces con el conducto que viene por el frente, porque hay que recordar que esto va en ambos lados, ¿ya? Entonces aquí debería venir uno y acá debería venir el otro, ¿cierto? Y cada uno hace exactamente lo mismo, ¿ya? Y en la parte inferior, ¿cierto?, es donde se van a unir estos dos conductos, porque tienen que llegar, obviamente, a lo que habíamos mencionado en una primera etapa, que era la cloaca.
A ver si vemos acá, ahí está, ¿cierto? Llegan entonces a un componente que está acá abajo, que era la cloaca, que sería entonces en un principio este componente que está aquí. Posteriormente, entonces, cuando ocurre el proceso de tabicación, ¿cierto? Se va a separar entonces la cloaca, tal como habíamos dicho previamente en el caso del macho. Pero en un principio, entonces, también ocurre exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que este componente va a formar el oviducto. La región más anterior va a generar entonces una serie de proyecciones, ya que van a corresponder a las fimbres, ¿ya? Y estas fimbres entonces van a quedar rodeando al ovario, que sería esta estructura que está acá, ¿ya? Este sería el ovario. En este caso el ovario no desciende, tiene un descenso muy pequeño, ya prácticamente no muy perceptible, ¿ya? Por lo tanto, entonces el conducto de Miller queda inmediatamente asociado entonces al ovario. Eh, Esto va a ser el oviducto entonces, y una vez que se juntan aquí, ¿cierto? Los dos componentes de Miller, el componente del lado izquierdo con el lado derecho, entonces van a formar el cuerpo del útero, y esta porción de acá va a ser el tercio distal de la vagina, que sería este segmento de acá. Vamos a ver enseguida cómo ocurre esa formación. Lo otro importante que hay que tener en consideración es que los conductos, cuando llegan hacia la región cloacal, van a unirse a un segmento que se va a llamar el tubérculo paramesonéfrico, ¿ya? Tubérculo paramesonéfrico, que sería este segmento de aquí, que en el fondo se va a transformar en los pliegues vulvovaginales posteriormente, ¿ya? Pero en un principio va a ser este segmento paramesonéfrico. Aquí. Viene entonces la fusión del conducto de Miller del lado izquierdo con el del lado derecho, se van a fusionar, ¿ya? Y al fusionarse entonces va a ocurrir que el punto de unión de los dos conductos, ¿cierto? Va a entrar en una fase de desagregación, ¿cierto? Este tabique interno que quedaría en una primera etapa tiende a desaparecer. La influencia hormonal obviamente lo que va a hacer entonces es que va a permitir la expansión de este pequeño conducto, que en un principio parece como un conducto muy delgadito, ¿cierto? Luego se expande, ¿ya? Y adquiere entonces el desarrollo o el tamaño normal que debiese tener el útero, ¿ya? Y este segmento, ¿cierto? Este bloque que está aquí, que es el extremo caudal, ¿cierto? Del tejido del conducto paramesonéfrico, ¿cierto? Se expande, tal como aparece aquí, ¿ya? Mientras que el tejido que estaba aquí, ¿cierto? Que había dicho yo que se llamaba el tubérculo paramesonéfrico, ¿cierto? Comienza entonces a proliferar, ¿ya? Y prolifera de tal manera, ¿cierto? Que en un principio parece muy delgadito, pero prolifera bastante, ¿ya? Forma entonces un bloque de tejido grueso, el que rápidamente comienza también, ¿cierto?, a tunelizarse, ¿ya? ¿Qué significa tunelizarse? Que empiezan a aparecer unas pequeñas cavidades en el interior, ¿ya? Y esas pequeñas cavidades entonces confluyen en una gran cavidad final que va a ser entonces la vagina, ¿ya? Sería entonces este el componente definitivo de la vagina. ¿Y aquí están representados entonces los derivados? Todo lo que está de color más café o naranjado, como ustedes quieran, ¿cierto? Deriva del conducto de Miller, ¿ya? Y lo que aparece aquí de color amarillo depende entonces de esta protuberancia, ¿cierto? Paramesonéfrica, ¿ya? Que, como les decía yo, va a derivar en los pliegues o tejido sinovaginales, que serían estos de acá, ¿ya? Y en este caso, entonces, el tubérculo paramesonéfrico tiene una lámina de cierre, que sería esta lámina que está aquí, que va a corresponder entonces al himen, ¿ya? Esa pequeña membranita que está ahí correspondería al himen y sería entonces la placa de cierre, que en un principio, ¿cierto?, no está perforada, ¿ya? Sería lo único que no está perforado, no hay una conexión directa con el exterior, ¿ya? Entonces aparecería allí entonces lo que nosotros conocemos como el himen. Ahora, para que ocurra esto, o la aproximación de estos dos
conductos, ¿cierto? De Miller, ¿cierto? Lo que va a tener que ocurrir es que lateralmente van a aparecer dos pliegues, ¿ya? Que van a hacer unirse, ¿ya? En la región medial y van a formar el ligamento ancho del útero. ¿Cómo se explica esto? Aquí tenemos nosotros la gola, ¿cierto? En este caso el ovario, ¿cierto? Y a partir de la región lateral, ¿cierto? Que es donde estaba ubicado originalmente el mesonefro, comienza a aparecer entonces un pliegue, que sería este pliegue que está acá, ¿ya? Y este pliegue comienza a expandirse hacia la región ventral, ¿ya? Tal como aparece graficado en la flecha. Entonces viene uno por el lado izquierdo y el otro por el lado derecho, ¿cierto? Hasta que en un punto determinado, ¿cierto? Estos dos pliegues se encuentran, ¿ya? Y se encuentran, ¿cierto? Cuando aparece esto que está aquí, ¿ya? La unión de los dos tubos. En un principio el pliegue viene bajando por aquí, ¿cierto? ¿Ya? Baja por acá, si uno lo quisiera ver así, ¿ya? Y en un principio entonces, o en la parte superior, ¿cierto? Los conductos están separados, pero cuando se juntan los pliegues, obviamente se van a aproximar los dos conductos de Wolf, que es lo que está representado entonces en este segmento de aquí. Cuando se juntan, en la región más caudal, ¿cierto? Del conducto de Miller, se unen estos dos conductos que están aquí, ¿cierto? Y se produce la fusión, ¿ya? Y esa fusión entonces es lo que está representado en este minuto aquí, ¿ya? Entonces, con la aparición, ¿cierto? Del ligamento ancho del útero, que va a ocurrir en este caso específicamente en las mujeres, van a aparecer entonces ahora dos cavidades, ¿cierto? O dos sacos, el saco útero rectal, que sería el que va a quedar ubicado en la región posterior, y un saquito que va a quedar en la región anterior, que va a ser el saco útero vesical. Se va a llamar útero vesical porque está más cerca de la vesícula, y el otro obviamente útero rectal porque va a estar ubicado más a la región del recto. Es el nombre simple, digamos, o para entenderlo de una manera más simple. Aquí explicado entonces, ahora desde de un corte más bien sagital, aquí vimos un corte más bien transversal, aquí en la región sagital se ve exactamente lo mismo, está llegando el conducto uterino, ¿cierto? Le hace entonces, ¿cierto? El punto donde se va a desarrollar el útero. ¿Ya? Aquí está la protuberancia paramesonéfrica o bulbo sinovaginal que había mencionado yo, y este bulbo entonces comienza a crecer, tal como aparece acá, ¿ya? Y al expandirse entonces va a generar entonces una banda gruesa de tejido que yo había dicho que iba a sufrir un proceso de tunelización, ¿ya? Y una vez que se abre esta cavidad, entonces en el interior va a quedar formada la vagina, y aquí va a quedar entonces esta lámina de cierre, ¿cierto? Que sería este punto de aquí, donde va a quedar ubicado el. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con los genitales externos? Bueno, en este caso anterior, ¿cierto? También vamos a tener una región fálica, que sería esta región que está acá, ¿ya? Pero en este caso, como no, el tabique urorectal va a descender y va a quedar solamente ubicado en esta región, ¿cierto? Lo que va a ocurrir entonces es que esta zona más amplia que está aquí va a quedar abierta, ¿ya? Entonces, lo único que va a ocurrir es que lateralmente, ¿cierto? En los mismos bloques de tejido que estaban, ¿cierto? Presentes en el caso del desarrollo del testículo, van a estar presentes ahora, con la diferencia que van a quedar abiertos, ¿ya? Y no va a haber entonces fusión en la línea media, ¿ya? Porque la uretra, ¿cierto? Va a quedar confinada entonces a la región interior o más interna, ¿cierto? Del sistema urinario en el caso de la mujer. Lo que ocurre aquí es lo siguiente. Aquí tenemos entonces las mismas protuberancias que estaban delante, ¿cierto? La protuberancia genital, ¿cierto? Y los pliegues que originalmente aquí se iban a transformar en pliegues uretrales, ¿cierto? Ahora se van a llamar pliegues cloacales, porque obviamente todavía quedan restos de la cloaca, ¿ya? Cuando se produce, ¿cierto? La fusión, desciende el tabique y los pliegues uretrales se transforman, perdón, los pliegues cloacales se transforman en los pliegues uretrales, ¿ya? Pero estos pliegues uretrales, como no se van a fusionar, ¿ya? Van a quedar abiertos. Y en la región anterior va a aparecer, vamos a tener la región fálica, que también le vamos a llamar la región genital o tubérculo genital. Esto estamos hablando
todavía entre la sexta y séptima semana. ¿Ya? Pero en la octava semana lo que va a ocurrir entonces va a ser que todo esto va a modificarse, ¿cierto? Y va a transformarse en lo que vemos entonces en este segmento que está acá. Repetimos entonces un poco lo que venía de antes, el ano, el perineo, ¿cierto? Y aquí están los dos pliegues. ¿Ya? En los pliegues o prominencias genitales, que eran estas gruesas que estaban acá, ¿ya? Y los pliegues uretrales, que serían estos que están acá. En este caso, entonces, como había dicho yo que estos pliegues no se iban a fusionar, y al no fusionar se van a quedar abiertos. ¿Ya? Por lo tanto, al quedar abiertos, lo que va a ocurrir es que estos pliegues, ¿cierto? Que eran originalmente los pliegues uretrales, se van a transformar en los labios menores, van a quedar entonces puestos en superficie, ¿cierto? La prominencia genital, que era la más grande y la más voluminosa, se va a transformar en los labios mayores, ¿ya? Y en el fondo, entonces, que sería este segmento de acá, va a quedar entonces lo que nosotros ya podíamos ver aquí. Por un lado va a quedar confinada la uretra y por otro lado entonces va a quedar expuesta la placa de cierre que había dicho yo que era el himen. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos, ¿cierto?, el himen. Obviamente aquí no se dibujó el himen porque se está representando entonces a la vagina y la porción superior estaría entonces ubicada la uretra. El tubérculo genital, que era la región más anterior o la región más fálica, ¿cierto? Ahora se va a transformar en el clítoris. ¿Ya? De esa manera entonces queda estructurado, entonces ahora, en este caso, los genitales externos, en el caso de la hembra. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que yo tenía que contarles, con un poco de apresuramiento, porque obviamente estoy juntando dos cosas, ¿cierto?, en la misma clase. No sé si tienen preguntas al respecto. Al parecer no. Bueno, voy a subir dentro de la tarde entonces la grabación, un PDF, y también con las sugerencias de estudio entonces del Langman, ¿cierto? Que es el libro con el cual regularmente yo trabajo y que a mi juicio que permite entender de un poco mejor manera lo que yo les acabo de contar. Si no hay preguntas, entonces terminamos. ¿Sí? No, gracias. Bueno, ok, igual que estén bien. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. No, profe.